existe, hablamos de eso, es una realidad, no es un cuento, no es algo que sea ficticio. Dios habla, no solamente existe, pero Dios habla y nos habla hoy en día, nos habla a través de su palabra, nos habla también, hermanos, a través de poner situaciones en nuestra vida o aún también del discernimiento espiritual que Dios nos ha dado. Hablábamos acerca de eso, nos habla también a través de la creación, a través de su espíritu. Dios se relaciona, ¿verdad? Dios se relaciona. Hablábamos que Él dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová, tu Dios. ¿Se acuerdan de eso? Tu Dios. Dios también libera, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y les decía, a lo mejor nosotros nunca estuvimos en un Egipto, pero a lo mejor podemos recordar la vida pasada que teníamos. A lo mejor Dios nos rescató del alcoholismo, de las drogas, o de nuestro carácter, o de nuestros vicios. A lo mejor Dios nos ha también ayudado, nos ha bendecido en muchas cosas. Y podemos pensar a lo mejor en una hija enferma que Dios sanó. Podríamos pensar a lo mejor en una situación económica que teníamos, que Dios nos bendijo. Y esa frase, les decía yo, significaba te amo, te amo. Pero la quinta idea, hermanos, que quiero que veamos el día de hoy, y espero terminar ya con este primer mandamiento, que de hecho estoy viendo el primero y el segundo mandamiento. Vamos a leerlo todo, hermanos, hasta aquí. Dice: y habló Dios todas estas palabras. Léanlo conmigo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y decíamos, si se acuerdan, ¿verdad? Con los dedos hablábamos de que hay un solo Dios, solamente un Dios, y después hablábamos de cortar con los ídolos, ¿verdad? O también de no inclinarnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les decía no inclinarnos, usando nuestros dedos para recordar los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, estamos en Éxodo, hermanos, es Éxodo 20, versículos 1 y 2. Éxodo 20, 1 y 2. Los israelitas acababan de salir de Egipto cuando Dios da estos mandamientos. ¿Recuerdan? Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos. Y ellos acababan de salir de una tierra donde había muchísimos ídolos. Los egipcios adoraban muchos ídolos. Dios los había liberado. Te saqué de la tierra de Egipto. Dios los había liberado físicamente, pero ahora Dios también quería liberarlos espiritualmente. Quería liberarlos del pecado, quería liberarlos de la idolatría, quería liberarlos del fetichismo, de las ideas equivocadas, de todas las cosas supersticiosas y pecaminosas. Y quiero decirles, hermanos, que nosotros antes de conocer a Cristo tal vez andábamos igual, ¿no? Cargando una pata de conejo, una herradura, que nos hicieran una limpia, ¿no? Una cinta roja, ¿no? Un ojo de venado y no sé qué tantas cosas para que no nos hagan mal, o una medallita, una estampita en nuestra cartera para tener dinero. El pueblo de Israel tenía todas esta influencia, y Dios quería librarlo de todo esto. Puedo yo decir, hermanos, que Dios nos libra de todo tipo de esclavitud que nosotros podamos pensar, cualquier cosa que sea esclavitud. Y Dios nos libra también de la mentalidad de esclavos. Es decir, antes de conocer nosotros a Cristo, éramos esclavos, hermanos. A lo mejor de nuestros caprichos, ¿no? A lo mejor de lo que queríamos. A lo mejor esclavos también de algún vicio, en el caso tal vez de algunos. A lo mejor esclavos también de alguna situación en la que nosotros vivíamos. Y probablemente también marcados en nuestras vidas por nuestras concupiscencias, nuestros deseos carnales, pero también marcados en nuestras vidas por nuestros traumas. ¿Cuánta gente, hermanos, conozco yo que está traumada porque tuvo un incidente de niño, le hicieron algo? Hermanos, todos hemos pasado por cosas, y no minimizo lo que cada quien haya vivido. Si alguno de nosotros sufrió una situación de abuso, una situación, no lo minimizo, hermanos. Pero lo que quiero decirles es que en Cristo hay libertad.
¿Entienden lo que digo? O sea, Él nos puede levantar aún de esa cosa. Si yo digo, es que yo tengo un complejo terrible de inferioridad porque siempre me dijeron que era un torpe, que yo no servía, que yo no servía para nada, el Señor me levanta de eso y Él me muestra que no es en base a mi capacidad, pero en base al poder de nuestro Señor que yo puedo salir adelante. Amén. Aun cuando a la gente me haya hecho daño, Dios me puede ayudar y Dios tiene el poder, hermanos, aún de cambiar esa situación en una bendición. De la misma manera como Dios venció, hermanos, a Faraón y venció a todos los dioses, porque de hecho las plagas que vinieron al pueblo de Egipto eran un juicio sobre los dioses que ellos tenían, y de esa manera Dios estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú no tienes más poder que yo. Ahora quiero que entiendan algo. Faraón pensaba que él era un dios. En el tiempo en el que esto sucede, los faraones, ellos creían que ellos eran dioses y que la gente tenía que adorarles. Y Dios le dijo a Faraón, sabes que tú no eres Dios, tú no eres nadie y yo tengo más poder que tú. Y de la misma forma, hermanos, podemos entender que no hay ningún ídolo, no hay ninguna cosa que tenga más poder que el poder que tiene el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros tenemos en la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, podemos nosotros, hermanos, vivir en libertad y en libertad decidir caminar con el Señor, amarle y servirle. Qué hermoso, ¿no? Estudiábamos Dios se relaciona y les hablaba, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y creo que cuando nos casamos, ¿verdad? No te forcé ni hubo, ¿verdad? Una pistola, ¿verdad? Para decir, ahora te casas conmigo, ¿no? Sino es algo que hacemos, ¿por qué? Por amor. Y nos unimos en un yugo, puedo decirlo así, ¿verdad? De más de 32 años. Nos unimos en un yugo para caminar juntos por todo ese tiempo, por amor, por nuestra decisión, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Pues imagínense, hermanos, con nuestro Dios. No nos hacemos esclavos de Dios por otro motivo, sino por amor, porque le amamos. Porque realmente, como entonábamos, cuando vemos todo lo que Él ha hecho, cuando vemos su palabra, cuando vemos lo que Él hace en nuestra vida, ¿qué respuesta podemos tener a un Dios que nos ama tanto, hermanos? ¿De qué manera podemos responder a alguien que nos muestra un amor tan grande, enviando a su Hijo a la cruz por nosotros, dándonos vida eterna? Pues solamente exaltándole y diciendo, Señor, aquí estoy, voy a servirte por el resto de nuestras vidas. Por lo tanto, podemos entender, hermanos, que solamente hay un Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Solamente un solo Dios. Ahora, cualquier otro sustantivo, y uso esta palabra porque sustantivo, hermanos, les voy a recordar un poquito de la gramática en español. Un sustantivo es una persona, animal o cosa. Eso fue lo que aprendimos en la primaria, ¿no? Aquí tengo sentimiento también. Ahí está. Persona, animal, cosa o sentimiento. Tengo aquí una maestra de español. Persona, animal, cosa o sentimiento. Ajá. Cualquier persona, animal, cosa, sentimiento que ocupe el lugar de nuestro Dios, hermanos, es falso, es equivocado. Solamente hay un Dios. Cuando nosotros nos casamos, nos regalaron unos anillos, ¿no? Tengo aquí, hermanos, un anillo de oro. Es de oro, de 14 quilates es este anillo. Dice, por cierto, aquí Irma. Ajá. Ahora, este anillo, hermanos, que es de oro, si yo me lavo las manos con él, no le pasa nada. Lo puedo tener en mi dedo y no se me pone verde el dedo. Y si lo meto al agua, no le pasa nada. Si lo meto a un fuego intenso, se derrite. Pero cuando se enfría, se vuelve a metalizar. Ajá. Ahora, si fuera de plástico pintado de oro, hermanos, y lo pongo cerca del fuego, ¿qué creen que pase? Sí, se desaparece. Si fuera de lámina y yo lo uso, ¿verdad? Aunque esté pintado y yo lo uso, al rato mi dedo va a estar verde y al rato se va a oxidar, porque es falso. Si yo necesito dinero, bueno, no lo pienso vender, amor, pero nada más por ilustración. Si yo necesitara dinero y voy y lo empeño, o voy y lo vendo, me van a dar dinero por esto, ¿verdad? Van a sacar una lija, lo van a lijar
Bueno, lo van a maltratar un poco, lo van a lijar, le van a poner un líquido y van a checar y van a decir, oh, sí, este es de 14 quilates y te damos tanto por él. Pero si fuera de lámina o si fuera de plástico, no me da nada. Dice, no, eso ¿para qué lo quiero? ¿Qué quiero decirles con esto, mamá? Cualquier cosa que sea falsa, cualquier cosa que sea... Tenemos en México una palabra, no sé si la entiendan, y espero que no sea una ofensa en ningún otro lugar, pero decimos es chafa. Decimos chafa cuando algo no reúne las cualidades de... No es de verdad, no reúne las cualidades de que sea algo bueno, de que sea algo valioso. Dice, eso está muy chafa, no es una palabra que se usa en la Ciudad de México. Espero que no se ofenda a nadie, pero estoy tratando de usar coloquialismos que usamos. Cualquier cosa que no sea Dios, hermanos, cualquier cosa que no sea Dios, de la misma manera, hermanos, cualquier sustantivo que no es el Dios de la Biblia, el Todopoderoso, es algo que va a ser algo chafa, que no nos va a servir de nada. Que cuando estemos en los momentos difíciles, de verdad, de necesidad, no va a servir. Cualquier cosa que nosotros queramos que sea Dios, no va a servir absolutamente para nada. Y si nosotros, vean lo que dije hace un momento, nosotros a este Dios de la Biblia, nosotros nos rendimos delante de Él y nos hacemos sus esclavos. Pero si tú te haces esclavo de cualquier otra cosa que no sea Dios, el Dios verdadero, vas a tener una vida terrible. No va a servir de nada. Llámese lo que se llame. En Egipto era muy común que la gente adorara muchos dioses y tuviera muchos dioses. De hecho, cada dios representaba un aspecto de la vida y lo podemos ver en otras culturas también, antiguas también aquí en México, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la muerte, el dios que ayuda para que podamos tener alimento en los campos. Y entonces la gente, mientras más dioses tenía, se sentía más seguro. Ese es el punto. La gente busca esos dioses para sentirse seguro. Y de la misma manera puedo pensar, la gente trae una pata de conejo o un trébol de 4 hojas, creo, ¿no? O de 3 hojas, no sé. Traen diferentes cosas porque dicen, de esta manera yo me siento seguro. Pero lo que nosotros encontramos es que si nosotros confiamos en el Dios de la Biblia, nosotros no necesitamos nada de eso. No necesito andar cargando una pata de conejo, ni necesito bañarme con agua del Tlacote, ¿no? Hace muchos años hablaban de un lugar, ¿no? Que salía agua del Tlacote y que ahí hasta curaba a la gente y no sé qué. No necesito nada de eso porque yo tengo un Dios todopoderoso que me ayuda. Y dice este Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, los dioses de los egipcios no eran celosos. O sea, ellos podían tener, los egipcios podían tener todos los dioses que tuvieran y no había ningún problema. Pero ¿por qué eran falsos? Pero el Dios de la Biblia sí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si tú no puedes cumplir con ese mandamiento, que es el primero, o estos 2 mandamientos, no puedes tú agradar a Dios. Yo puedo decir, bueno, es que guardo el día de reposo, es que no digo mentiras, es que no mato. Sí, pero si tú no amas a Dios sobre todas las cosas y es el único Dios en tu vida, de nada sirve que hagas lo demás. ¿Entiendes lo que digo? Amén. Aunque yo diga, bueno, es que leo la Biblia, ya la he leído varias veces y de principio a fin y oro todos los días. Sí, pero si no es ese Dios tu Dios y es el único en tu vida, todo lo demás que hagas no tiene ningún sentido. Hay gente hoy en día, hermanos, y quiero esto contextualizarlo, que a lo mejor adoran otros tipos de dioses. Tal vez hay gente que sí, ¿verdad? Tiene estampas y tiene ídolos y tiene imágenes y tiene vírgenes y santos y llámenle como quieran, que son finalmente ídolos. Pero déjenme ver, tal vez hay gente que tiene otro tipo de dioses, ¿no? Que también son ídolos. Y por ejemplo, puedo pensar en gente que adora el dinero, ¿no? Su objetivo principal en la vida es hacer dinero y prefiere hacer dinero inclusive a estar con la familia e inclusive tal vez voy más allá a ir a la iglesia, inclusive a estudiar la Biblia, a orar. Puede ser uno de sus ídolos. O qué tal la fama, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día puede dedicar horas y horas, hermanos, a estar en el internet
poniendo imágenes de ellos mismos y poniéndose en diferentes poses y hablando de sus progresos de si están en una dieta o si están haciendo ejercicio o lo que sea. ¿Y qué es lo que están diciendo? Véanme, admírenme, denme likes, ¿no? El TikTok, todo eso, pero tal vez no tienen tiempo para leer la Biblia, para orar, para buscar a Dios. Puedo pensar también en el trabajo, hermanos, ¿no es cierto? Es interesante cómo cuando pienso en el trabajo, pienso en mucha gente, hermanos, que a lo mejor pudiéramos faltar a un cumpleaños de un hijo, a un partido de fútbol, a una puesta en escena del hijo en la escuela, a una firma de boletas, pero no podemos faltar a trabajar, ¿no? Podemos faltar a todo lo demás, a la iglesia también, pero no puedo yo faltar a mi trabajo por ningún motivo. Ahora, con esto no estoy yo satanizando las cosas, porque ocupamos dinero, por supuesto, y a veces a lo mejor tenemos, o todos tenemos una cierta fama, ¿no?, de buenas o malas personas o lo que sea. No me refiero a que todo el mundo nos conozca, y tenemos trabajo, pero lo que estoy diciendo, cuando eso ocupa el lugar de Dios, el número uno en nuestra vida, y todo lo demás tiene un segundo lugar menos estas cosas. O también, hermanos, yo puedo pensar en los placeres, ¿no? Gente que vive para los placeres, para lo que le gusta comer o lo que le gusta disfrutar, o tomar bebidas, o no sé, los videojuegos, o irse a los antros, o la pornografía, o tantas cosas, hermanos, que la gente hace. Y todo eso ocupa el lugar de Dios en las vidas de muchas personas. Ahora, probablemente hay gente que no comienza con la intención de decir, quiero que eso sea mi ídolo, pero lamentablemente se meten tanto en esas cosas que se olvidan muchas veces del Dios verdadero y no lo respetan. Y por eso es tan importante este mandamiento. Dios debe ser, hermanos, el único que tiene el lugar de preeminencia en nuestras vidas. Y decía yo hace unas semanas, aún, y esto mamás, ¿verdad? Bueno, también los papás que me escuchan, aún sobre nuestros hijos. Yo sé que a veces esto que digo nos puede doler, y hasta a lo mejor hay alguien que ponga ahí un mensaje y me diga, ¿cómo es posible que dijiste tal cosa de nuestros hijos? Pero les voy a decir una cosa: si ustedes les dan el primer lugar a sus hijos antes que Dios, van a ser hijos arrogantes, que van a pensar que ellos son, ¿qué? Ellos son Dios, ellos son el número uno, y así van a crecer, ¿no?, como unos tiranitos. Pero cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, le hacemos ver que el número uno en nuestras vidas, y en la vida de él también, o de ella, debe ser ¿quién? Dios. Hay un equilibrio en su vida. Eso es lo importante. De tal manera que entonces nosotros entendemos que solamente debemos de adorar a un solo Dios. Y no tenemos necesidad de nadie más. El Todopoderoso, hermanos, y pongo aquí algunas de sus nombres como nosotros lo encontramos, ¿verdad? El Shaddai, el Todopoderoso; Elohim, que podría traducirse como los fuertes; Hashem, que podría traducirse como el Señor; Abba, que es Padre o Papi; Jehová, yo soy el que soy, yo soy el que vendré a ser. El Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, el Dios Santo eterno, el Dios que hace maravillas. Cuando nosotros tenemos ese Dios, ese eterno Dios, nos identificamos con Él y nosotros tenemos una relación con Él, nosotros no necesitamos nada más. Ese es el punto. No necesitas cargar una pata de conejo, ni necesitas que te hagan una limpia, ni que te pongan, te acomoden los chakras. Todavía no entiendo eso de que les acomoden los chakras, que sea, pero no necesitas andar cargando cuarzos o cosas. Y nuevamente, hermanos, si tomas alguna cosa o haces alguna cosa por prescripción médica, ¿no?, porque te ayuda. He escuchado, por ejemplo, que a veces hay gente que trae una pulsera de cobre, me parece que ayuda, y bueno, yo lo entiendo desde un punto de vista tal vez médico o de salud, pero no si tú lo usas como una especie de amuleto, ¿me explico?
como una forma de amuleto que te ayuda. No necesitamos nada más, porque tenemos ese Dios fuerte, celoso, como dices la palabra, que visita y que ve a los padres, a los hijos, y se da cuenta de nuestra fidelidad o nuestra maldad hasta la tercera y cuarta generación. El Dios que realmente no podemos contenerlo, ni el tiempo ni el espacio lo puede contener, que inclusive podemos hablar de Él horas y horas y días, pero aún nos quedamos cortos para hablar de quién es Él, ¿no? De todo lo que Él es. Es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender, más allá de nuestras capacidades. Ese Dios es en el que nosotros debemos de creer. He escuchado gente que tal vez cuando están hablando de la novia, ¿no? de su esposo, antes de que fueran novios, antes de que se casaran, les he escuchado decir esta frase, ¿no? Lo que fue en tu año no te hace daño. No sé si lo han escuchado, ¿no? O a veces también cuando platicamos a veces con nuestra esposa, decimos, bueno, si me llego a morir, pues vuélvete a casar, ¿no? O sea, yo ya no voy a estar ahí. Y a veces nosotros usamos ese tipo de frases porque lo que nosotros estamos diciendo, pues yo no voy a estar, o sea, no me va a afectar. Pero Dios, hermanos, es fuerte y celoso, porque Dios siempre está. No hay ningún momento en el que Dios deje de estar ahí. Dios es un Dios celoso porque nunca va a dejar de estar ahí. En todo momento Él va a estar con nosotros. No va a dejar de estar en nuestras vidas. La misma frase que dice aquí cuando habla de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, tiene la misma idea de la frase cuando Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, vive tu vida porque yo voy a estar viéndote en todo momento. Aquí mismo está Dios, y cuando tú te vas al trabajo, ahí está Dios, y cuando tú estás en la casa, ahí está Dios, y Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Nosotros a lo mejor a veces nos sentimos muy bien porque la gente nos puede ver como muy buenas personas. Esta mañana pues vengo bañadito, ¿verdad? Me rasuré, vengo planchadito, y puedo decir, pues ya van a creer que soy muy buena persona, vengo muy sonriente, ¿verdad? Entonces van a creer que soy muy buena persona. Pero hermanos, Dios no nada más ve esta fachada. Dios ve lo que hay en nosotros. Dios ve más allá. A Él no lo podemos impresionar. A lo mejor, ¿verdad? Yo puedo impresionar a mi esposa y a lo mejor sí dice ella, qué guapo te ves, no sé. Pero no puedo impresionar a Dios. Dios me conoce tal como yo soy. Amén. Y Él sabe todas mis intenciones, mis motivos, todo lo que hay en mi corazón. Las palabras que le dijo sabiamente David a su hijo, a Salomón, en 1 Crónicas 28:9. Y tú, le dijo Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Vean nuevamente la idea de un Dios, no muchos dioses. Porque Jehová, ahora vean lo que dice, escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Es decir, Él sabe aún nuestras intenciones, por qué hacemos las cosas. A veces nosotros podemos hacer cosas buenas, pero con intenciones malas, ¿no? De hecho, a mí no me gusta mucho esa frase cuando la gente dice hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y no me gusta porque yo digo, bueno, entonces me voy a cobrar el favor. ¿Por qué no digo hoy por ti y siempre por ti? O sea, si tú no me puedes pagar, qué bien. O sea, no tienes que hacerlo. Lo hago por amor. Pero muchas veces podemos hacer cosas, hermanos, pensando en algún beneficio. Me voy a hacer su amigo porque tiene dinero y cuando necesite, pues me va a prestar. No sé, hacemos cosas que son buenas, ¿verdad? Ser amigos es algo bueno, pero la intención en mi corazón está mal. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y qué terrible, ¿verdad? En Salomón, hermanos, esto se cumplió. Cuando Salomón, es una paradoja muy interesante en la Biblia, porque siendo el hombre más sabio, hizo las torpezas más bárbaras.
Y el otro día platicaba con una hermana y le decía, ¿sabe, hermana, que Salomón desobedeció en todo lo que Dios había mandado a los reyes? Salomón hizo todo lo contrario. O sea, al principio empezó muy bien, empezó excelente, pidiéndole sabiduría a Dios, pero después, hermanos, se empezó a alejar. Y después llegó a tener, dice la Biblia, 1000 mujeres. O sea, ¿qué es eso? Y saben también algo que a lo mejor no hemos hablado de eso, el otro día lo platicaba con mi esposa, fue muy codicioso, muy codicioso, porque hacía esos matrimonios porque eso le servía para tener dinero de otros lugares y le llegaba oro y oro, algo que la Biblia le prohibió a los reyes que tuvieran oro, porque dijo, él no quería que tuvieran esa confianza ni que se hicieran así ávaros. Se le subieron los humos. Al final creo que se arrepintió cuando escribe Eclesiastés y dice, el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Pero vivió por mucho tiempo, hermanos, levantando templos para ídolos falsos. ¿Qué cosas son esas, no? Como dice la Biblia, si tú le buscares lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y por eso, hermanos, tenemos que ir a Dios para que Él escudriñe. Él sabe lo que hay en mi corazón. Él conoce. Y pienso en esto de dos maneras. Una muy bonita, Él conoce mis anhelos, ¿no? Antier, mi hija Keila se graduó en su doctorado. Ya tenía su maestría, hizo su doctorado en educación. 6 años y medio más le llevó. Y hubo cambios en el sistema educativo, y hubo cambios también en el gobierno de aquí de Arkansas que le afectaron cuando ella estaba haciendo su tesis. Se tenía que cambiarla. No voy a tomar el tiempo para explicar todo eso, porque fuimos con ella a ferias a pedir que la gente nos diera encuestas. Qué duro, hermanos. Luego hasta para cosas que benefician a nuestra gente, a nuestra comunidad aquí, pero la gente no quiere colaborar, no sé, cosas que son buenas para ellos. Le costó mucho trabajo, pero finalmente el día de antier, se terminó su examen, y en mayo, primero Dios, es su graduación. Y yo ponía un texto de la Biblia que dice: Dios honra a los que le honran. Y esa es la verdad, hermanos. Si nosotros honramos el nombre de nuestro Dios, Dios también nos va a bendecir. Él conoce nuestros anhelos. Mi suspiro no te es oculto. A lo mejor cosas, hermanos, que ni siquiera oramos por ellas, ¿no? Hermano Antonio, a lo mejor hay cosas que ni siquiera oramos porque digo, ¿cómo le voy a pedir a Dios eso? No, pero es algo que yo tengo ahí. Quisiera ir a este viaje. No se lo voy a decir a Dios porque, pues, ¿cómo le voy a...? Mejor le pido a Dios por alguien que esté enfermo, o le pido a Dios por la salvación de una persona, pero Dios no lo da. Ay, cómo me gustaría tener una Biblia así, ¿no? Y de repente alguien nos la regala, ¿no? Y decimos, ¿qué? Pero también Dios conoce nuestros pecados. También ahí, ¿no? Una esposa, o en el caso, ¿verdad?, de hermanas, un esposo. Vivimos hoy en un mundo, hermanos, donde la gente ya no se compromete, ¿no? ¿Qué dicen? Si nos llevamos bien, qué bueno, y si no, pues ahí la dejamos a los cuantos meses. Es más, hay gente que entran ya en la relación de pareja, pero ya con el convenio de que, pues, tú puedes tener por ahí tus aventuras o tus parejas y no hay problema, pero yo también. Así que, para que no estemos engañándonos ni nada, pues ya llegamos con ese acuerdo. No, eso no es lo que dice la Biblia, ¿sí? En los mandamientos, uno de los mandamientos es no adulterarás, precisamente. Es uno de los mandamientos. Pero ¿saben una cosa? La lealtad a un solo Dios también nos hace pensar en la lealtad a una sola esposa. Ahora, ¿cómo puedo yo aplicar este mandamiento en mi vida? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y pongo estas imágenes, hermanos, como se llaman íconos, para que pensemos un poquito tal vez nos recuerden, en lugar de las palabras, estos íconos que nos hagan pensar. Primero, hermanos,
buscándole diligente y permanentemente en oración, conociéndole a Dios tal como Él es descrito en su palabra. En oración y en el estudio de su palabra. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Cuando yo estudio su palabra. Cierto, veo en el cielo su poder, su amor, pero en su palabra yo puedo ver cómo es Él. Y entonces la estudio, la memorizo, la aprendo, la aplico en mi vida. De esa manera conozco yo a Dios y de esa manera yo veo su maravilla y lo que Él es. Segundo lugar, amar a Dios con todas nuestras facultades, con todas nuestras fuerzas, consagrando nuestro espíritu que es de Él, nuestra mente que sea transformada de acuerdo a su voluntad, nuestras emociones también que sean controladas por Él. Aun cuando yo me enojo, hermanos, que Dios me controle. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Aun cuando yo estoy muy alegre y lleno de gozo, que no haga cosas locas, ¿no? Como luego gente que está contenta y de contento empiezan a hacer locuras. No, que Dios me ayude aún a tener control ahí, en mis emociones, en mi alma. Y mi cuerpo que le pueda servir a Dios. Presentarlo, como dice la Biblia, voluntariamente, como un sacrificio vivo para que Dios lo use. Que todas mis energías, todas mis capacidades, todas mis habilidades, todos mis talentos le sirvan. Toda mi imaginación, toda mi inteligencia, todo lo que yo tengo le pueda servir. Que pueda usar mi mente para hacer cosas para Él. Que pueda usar mis fuerzas para hacer cosas para Él. Que pueda usar las cosas inclusive que yo tengo, mi guitarra, mi computadora, lo que yo tengo, mi teléfono, mi atril, para poder bendecir su nombre y hacer cosas que alaben su nombre. Que si tengo herramientas y, por ejemplo, si nos vamos a este lugar y hay que hacer algo, pues me llevo mis herramientas, ¿verdad? Para cortar, para martillar o para hacer lo que tenga que hacer y pongo mi tiempo y pongo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, mis talentos, ¿verdad? Tengo la capacidad de tocar la guitarra o tocar el piano o cantar, lo utilizo para Él. De esa manera, todo lo que yo soy, hermano, lo entrego a Dios para que Dios lo utilice para su honra y su gloria. También consiste en una reverencia, hermanos, una reverencia, es decir, reconocer que Él es el Dios Todopoderoso. No nos olvidemos de eso. Es decir, Él es mi Abba Padre, Él es mi papito, sí, pero también es el Dios Todopoderoso. Padre nuestro, qué interesante esa frase con la que el Señor Jesucristo nos enseña a orar. Padre nuestro, o sea, papito, pero luego ¿qué dice? Que estás en los cielos. Y tenemos que tener ese balance. Es mi papi, sí, pero también es del Dios Todopoderoso. No voy a usar su nombre en vano, no voy a decir como la gente, y disculpen que utilice esta frase, pero cuando la gente, por ejemplo, le dice a Jesús Chuchito, o sea, ¿por qué le dicen así? ¿Por qué no le dicen Jesús? ¿Por qué no le dicen Señor? ¿Por qué no le dicen...? O inclusive cuando la gente le dice a Dios, Diosito. Yo sé que lo hace la gente de cariño, pero no es un Diosito, ¿sí me explico? No es una cosita, es un Dios todopoderoso. ¿Cómo puedo yo decirle algo así? Y nuevamente, entiendo que a veces la gente tal vez lo hace por ignorancia o por cuestión cultural, o porque creen que de esa manera le hablan a Dios de cariño, pero quiero decirles, es el Dios todopoderoso. Sí, es mi papi, sí, es Abba, sí, pero es el Dios todopoderoso. Y esa reverencia, y a veces he explicado esta idea de reverencia, cuando nosotros vemos algo imponente que nos causa un temor de lo que impone. Y a veces yo lo he comparado, por ejemplo, la primera vez que uno va al mar y ve aquellas olas grandes, ¿no? O la primera vez que fui a las grutas de Tolantongo y cuando bajé y vi ese desfiladero, esa barranca tan imponente que uno dice, si aquí yo me hago a la orilla y me caigo, no encuentra nada de mí. Cuando alguien ve algo así portentoso que dice, wow, esto es mucho más grande que yo. Y de la misma manera cuando vemos a Dios de esa forma y decimos, Señor, tú eres más grande de lo que yo puedo imaginar. Y entonces vean, obedezco a Dios porque lo amo, pero también el temor de Dios me ayuda a no desobedecerlo, ¿no? Porque yo digo, si leíamos hace ratito, si yo me alejo de Dios, ¿qué me va a pasar? Y hermanos,
me llevaría aquí más tiempo si les contara testimonios de gente que se alejó de Dios y tuvieron situaciones muy feas, muy terribles. A veces inclusive terminando hasta con la muerte, a veces hasta con el suicidio. ¿Por qué? Porque separados de Él, que dice la Biblia, nada podemos hacer. Nada, no hay nada. Entonces, que me lleve a la reverencia y que me lleve también, hermanos, a adorar a Dios. Es decir, cómo reconozco a este Dios como el Dios que es el único Dios y que no tengo otro, adorándole a Dios también de la manera escritural, como enseña su palabra. Hace unos mensajes les hablaba yo de las iglesias herejes y no me lo tomen a mal, pero tengo que decirlo. Cuando en una iglesia, por ejemplo, alguien empieza a reírse como loco nada más porque dice que tiene una risa santa, o donde alguien se empieza a vomitar y dice que el vómito santo. O sea, ¿cómo eso va a ser a lo santo? La gente, hermanos, creo que por el afán de tener a veces seguidores, o por el afán de, no sé, de hacerse como especiales, como que yo descubrí algo, empiezan a enseñar cosas, hermanos, que no están en la Biblia. Y que no es, o sea, aquí la Biblia no nos habla que para adorar a Dios tenemos que empezar a reírnos, ¿no? Y de hecho la persona que empezó esto en Canadá, el primero que empezó, estaba hablando, fíjense, estaba hablando del sacrificio de Cristo y empezó a reírse. Yo no podría reírme cuando estoy hablando de sacrificio. Me dan ganas de llorar cuando... Ese día que estábamos hablando, veía a Elisa estaba llorando cuando yo estaba hablando de lo que el Señor sufrió. Y esta persona se puso a reír. ¿Cómo vamos a...? Ahora, no estoy tampoco nuevamente en contra de que nos riamos o que si yo digo algo chistoso o estamos platicando nos riamos. Pero estoy diciendo, no es una forma de adorar a Dios que yo me tire al suelo, ja, 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 y estoy aquí y todos haciendo eso. La gente a veces inventa cosas que creen que con eso adoran a Dios. Si yo agarro, no sé, y me quito las botas, las aviento por allá, empiezo a brincar en todas las sillas, ¿verdad? Y digo, es que estoy adorando a Dios y empiezo... Van a pensar, hermanos, que estoy enloquecido, ¿no? Porque van a decir, ¿qué le pasó al pastor, no? Ahora, no hay... digo, hermano, yo digo que le pasó Ahora, quiero decirles, no hay ningún texto en la palabra de Dios que diga que yo tenga que adorar a Dios de esa forma. No lo existe. Pero quiero decirles que la Biblia sí nos enseña que oremos, nos enseña que leamos la Biblia, nos enseña que la meditemos, nos enseña que cantemos a Dios. De esa forma sí adoramos a Dios. Entonces, adoro a Dios de una forma escritural. ¿Iba a decir algo? Sí, como todo eso es malo, ¿verdad? Porque es un desorden. Hay muchas cosas, hermana, hay muchas cosas que son un desorden y que no tenemos que hacerlas. Y que tenemos nosotros que... También esto es algo que es importante, hermanos, porque muchas de estas influencias son creadas por pastores, que la gente los respete y dice, bueno, pues si el pastor lo dice, hay que hacerlo. Pero yo les voy a decir una cosa. Si yo llego a decir algo que sea antibíblico, corríjanme. O sea, con todo cariño y con todo, de veras, con toda confianza les digo, si yo llego a enseñar a lo que sea antibíblico, corríjanme. Va a haber ocasiones, hermanos, que yo voy, a lo mejor yo digo, yo creo esto, o es mi forma de pensar, pero yo les voy a decir, esto es lo que yo, ¿verdad?, pienso, pero no sé si sea así. Hace unos domingos les decía, yo creo que Cristo va a venir en esta era, en este tiempo. Yo creo, o sea, no en este mes, pero sí creo que Cristo viene en este tiempo que yo estoy vivo. Ajá, yo creo que yo no me voy a morir, o bueno, a menos que Dios quiera que me muera muy pronto, pero yo creo que yo me voy a ir con Él en el rato. Pero les decía, eso es algo que yo pienso, ¿no? No estoy diciendo es que la Biblia dice, ¿verdad?, que tú te vas a ir en el rapto porque el rapto es en el 2025, 2024, no. Y entonces a veces yo voy a decir algo así, sencillamente porque es algo que pienso, ¿no? Estoy expresando mi pensamiento. Pero hermanos, si yo digo algo contrario a lo que enseñan las Escrituras, no está bien, aunque yo sea el pastor. ¿Ibas a decir algo? Estuve viendo el otro ayer que una señora tomó agua que era de Macedonia, y el pastor le estaba comentando que cómo se sentía después de haber tomado el agua. Y ella dijo, nací de nuevo, con fe lo hice, entonces era una como, no hay nada. Exactamente, no hay absolutamente, y les digo, hay un grupo también en México que se llama Pare de Sufrir, que ellos, por ejemplo, venden el aceite consagrado,
tienen un día que ponen como un velo y la gente lo toca, y si lo toca va a recibir bendiciones. Es una serie de fetichismo, porque fetichismo es eso, hermanos. Cuando nosotros tomamos una cosa inanimada y le damos el poder de darnos bendición. No hay nada de poder en eso. No hay nada, hermanos. No podemos ir, ¿verdad? Me voy a beber el agua bendita, ¿no? Perdón, voy a tomar el agua porque tengo sed, pero esto no es agua. Esto no es agua bendita. O voy a tocar cualquier cosa. Hay gente que desde el tiempo de Lutero vendían astillas de la cruz de Cristo. Y necesita uno, de verdad, pues obviamente no tener mucho entendimiento como para decir, pues, de qué tamaño era la cruz de Cristo para estar vendiendo astillas y astillas por año. Pues ya se la hubieran acabado, ¿no? Es obviamente inventos de la gente que no tienen nada que ver con la cruz de Cristo, pero que la gente vendía para sacar dinero. Las estampitas, ¿no? Que según bendicen también. No, nada de eso nos sirve, hermanos. Y nuevamente, podemos escuchar a lo mejor líderes y a lo mejor van a salir en internet y van a decir, es que si tú haces esta cosa, o van a decir, no, es que el hombre no es malo, el hombre es bueno, o como uno muy famoso, ¿no? Que dice, saca el campeón que está en ti. No, ¿cuál campeón que está en mí? El campeón de campeones está en los cielos, y si está en mí es Jesucristo, pero no soy yo, es Él actuando en mi vida. Pero nuevamente, la gente dice tantas cosas, y a veces por esa autoridad que tiene, la gente lo cree. Vamos a creer, hermanos, lo que dice la Biblia. Y vamos a adorar a Dios, como dice su palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, entonces. Es decir, no darás a nadie ni a nada en el cielo ni en la tierra esa promesa interior de tu corazón que le vas a seguir, le vas a amar, le vas a servir. A nada. Ni aún, ¿verdad?, a mi esposa, ni ella tampoco a mí. Solamente a Dios. No vas a transferir esa autoridad que le pertenece a Dios a nadie. Ni tampoco la vas a dividir, ¿no? Porque dice la Biblia que nadie puede servir a dos señores. Eso también nos dice la Biblia. No podemos, y en el pasaje Jesucristo le dice claramente, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos hacer eso, sino solamente servir a Dios. Ahora, este mandamiento, hermanos, tenía que ser enseñado y enseñado a los padres, a los hijos, y cuando estuvieran ellos en la casa y en la calle. Y dice así, este mandamiento es conocido como el Shema, el escucha, porque en hebreo la palabra Shema es una palabra, la palabra hebrea Shema significa escuchar, pero quiero que entiendan esto, en hebreo no existe la palabra obedecer. La palabra que se utiliza es escuchar. Fíjense, en hebreo no existe obedecer, pero escuchar significa obedecer. Qué bonito, ¿no? Porque aquí las mamás tienen que decirle al hijo, levántate y tiende tu cama. Y luego la mamá tiene que decir, obedéceme. No, en hebreo era, levántate y tiende la cama. Y eso significaba, hazlo, obedéceme. Y es por eso que ese Shema. Y ese Shema es ese, oye. Esa es la primera palabra que está ahí en hebreo. Oye Israel, es decir, obedece Israel. Obedéceme esto. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más. Ajá. Si es un Dios trino, que tendría también que decir que la palabra Elohim significa los fuertes. Es una palabra hebrea que significa los fuertes y nos hablan de un Dios que es plural. Interesante, ¿no? Cuando Dios crea al hombre, que dice, hagamos al hombre. Dios hablando consigo mismo en plural, hagamos al hombre. Un Dios que es trino. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso lo he tratado de explicar hace un momento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ahí presentes. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y los judíos literalmente lo hicieron. La idea del mandamiento, hermanos, es no debes de olvidarlo jamás. Porque en algún momento algo va a tratar de hacer que te olvides. El dinero. Ay, me van a pagar más.
ay, es que me van a pagar el triple si voy el domingo. Y si voy el siguiente domingo, me van a pagar más. Bueno, al fin que el hermano pone los mensajes en internet, yo lo veo después, ¿no? ¿Sí? Es decir, no lo olvides porque de alguna forma algo va a tratar de que lo olvides. Alguien va a tratar de que lo olvides. Sabemos que hay un diablo, ¿no es cierto? Que va a tratar a toda costa de que no sea ese Dios nuestro Dios. Esto tenían que enseñarlo. Y ya estoy para terminar, hermanos. Déjenme decirles esto. La palabra Aleph, bueno, Aleph es la primera letra en hebreo. Pero también Aleph es un verbo que significa enseñar. Ahora, lo bonito de esta palabra, esto me encanta, en hebreo y en griego hay muchas cosas interesantes en el idioma, y lo que me encanta de esta palabra es esto, hermanos, porque nosotros tenemos la idea de enseñar, yo me paro aquí, yo les hablo y les digo, pero enseñar en el concepto de Aleph es llegar a ser familiar con, acostumbrarse a uno mismo a ser amigos. La idea de enseñar, hermanos, era que yo estoy haciendo algo tanto, estoy en relación con una persona tanto, con un maestro, por ejemplo, que llego a parecerme ese maestro, que llego a ser como ese maestro. De hecho, es el significado de la palabra, hermanos, cuando lo vemos en este proverbio. No te entremetas con el iracundo. Es decir, si estás mucho tiempo con un iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. Si sigues mucho tiempo con alguien que se enoja y por todo se enoja, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es decir, de tanto que estás con esa persona, te vas a hacer como esa persona. Tenemos un dicho, ¿no? En español. El que anda con lobos, a aullar se enseña, ¿no? El que anda con lobos, a aullar se enseña. ¿Por qué? Porque anda con lobos. Es que este muchachito era muy bien portado. Sí, pero se empezó a juntar con esas palomitas, esas palomillas, y ahora ya no es bien portado porque aprendió todas sus mañas. La idea entonces, hermanos, la idea de Aleph es esa. Y entonces fíjense lo que nos está diciendo. Cuando nosotros vemos esta palabra de enseñar y vemos Jehová tu Dios y estarás con él y esto lo vas a enseñar a tus hijos todo el tiempo, nos está diciendo que la única manera, hermanos, de ser como Dios y de aprender de Dios es estando todo el tiempo con Él. ¿Cómo aprendo yo de Dios? Estando con Él. Esa es la forma. Estando con Él, buscándolo, en la mañana, en la tarde, recordando que hay un Dios. Y hermanos, viendo su poder. Y a lo mejor, hermano, algo del trabajo, no sé su trabajo, pero a lo mejor me acuerdo de mi hermano Juan González cuando me dijo, y yo, hermano, yo he puesto clutch toda mi vida y soy mecánico, y ese día no podía ponerlo, y lo acomodaba y lo trataba de poner el clutch. Estoy hablando de un clutch de un carro. Dice, y después dije, ay, qué mal estoy. Y se puso a orar y dijo, Señor, ayúdame a que este clutch quede. Y en ese momento, dice, lo puse y entró como si nada. Acuérdate de Dios ahí. Y cuando me sale mal una situación, ay, chispas, la regué. Señor, ayúdame a arreglar esto. Y Dios me ayuda. Y cuando a veces nos hace tarde, a lo mejor para una cita, ay, ya voy retrasado, Señor, ayúdame. Y llegamos y sucede que todavía no empieza la situación, ¿no? Y estoy ahí, bueno, llegué temprano. Y cuando, hermanos, tengo una necesidad, y cuando también estoy lleno de gozo, ¿verdad? Y poder decir, como les decía hace un momento, gracias Dios, ese día yo le alababa a Dios, gracias porque permitiste que mi hija finalmente terminara con esto que le llevó tanto tiempo y horas tener que dejar a su hijita, a mi nietecita, ¿no? Y ver su poder, y cuando vemos en el cielo, oh Señor, qué hermoso. Y todo el tiempo, hermanos, estar en esa comunión con Dios, todo el tiempo. De tal manera, hermanos, que somos amigos de Dios. Pasamos tiempo con Él, y de tanto tiempo que pasamos con Él, aprendemos de Él y somos como Él. Ese es el objetivo. Ese Dios todopoderoso debe ser nuestro único Dios, y de Él debemos aprender y vivir como Él. Y cuando eso pase, hermanos, usted va a ver todas las bendiciones a su alrededor. Usted va a tener una visión distinta de la vida.
Usted va a poder gozar y disfrutar de cada situación. Y aún, hermanos, en los momentos duros de pruebas difíciles, vamos a saber que Él tiene control de eso. Y al final vamos a ver su mano. Qué bendición, ¿no? Amén. Qué grandeza. Y es hermoso cómo Dios nos guía. Nosotros no somos sabios por nuestra propia cuenta. Nosotros no conocemos el futuro. No sabemos qué va a pasar mañana. No sé ni siquiera qué va a pasar esta noche. Pero confiamos en un Dios que conoce el mañana. Confiamos en un Dios que tiene todo bajo su control. Y por eso lo necesitamos a Él.